Ahora sí estoy grabando. Bueno, entonces, unidad 2. Esto porque está en 120. Y no veo nada. Ahora sí, unidad número 2. Entonces, derivadas. ¿Qué es una derivada? Para empezar, vamos a pensarlo desde ese punto de vista. La derivada es una función, ¿sí?, que surge de una función inicial. O sea, nosotros vamos a tener una función y igual a f de x, igual a f de x, y esa función nos van a pedir que la derivemos. O no nos van a pedir, pero nosotros vamos a saber que tenemos que derivar. ¿Sí? Derivada, y cuando encontramos su derivada, eso lo vamos a simbolizar con y' igual a f. En este caso, si mi función se llama f, su derivada va a llamarse f' de x. ¿Sí? Entonces, son dos funciones. Esta es una función y esta es otra función. Solamente que esta función surge de derivar esta, que está acá. ¿Sí? Y ahora vamos a ver las reglas de derivación. Como les dije hoy, tenemos la derivada por definición. Que se utiliza límite. Entonces, vieron en el power que les compartí hace un ratito, aparecía f' de x igual a el límite, o sea que para encontrar la derivada por definición, vamos a utilizar límites cuando delta x tiende a 0. Delta x es un incremento que se va a producir en la variable independiente. Recuerden que x siempre es mi variable independiente. Y delta x me indica una variación, o sea que cambia. Voy a un espacio, ¿no? Y la fórmula de derivada por definición es esta: f de x más delta x menos f de x. Todo esto dividido delta x. ¿Sí? Ahora, les voy a dar un pequeño ejemplo antes de empezar con lo que es una derivada. Supongamos que mi función sea f de x igual a 5x cubo. ¿Sí? 5x cubo. Lo que se hace para derivar esta función polinómica, ¿sí?, su derivada va a ser esta. F', recuerden que la forma de simbolizar es eso, F'. Esto en realidad me indica, F' me indica la derivada primera. O sea, existe la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, la derivada enésima, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar más allá de la derivada segunda. Después vamos a ver cómo se encuentra eso. La derivada primera vamos a ver ahora, después la derivada segunda. Bien. ¿Cómo voy a derivar esta función? Una función polinómica. Lo que se hace es, se baja el exponente multiplicando el coeficiente de x. Esto que voy a hacer no es necesario. Lo hago para que se entienda. Después ustedes pueden saltear esto. Le voy a poner así como está acá. 15x cuadrado sería ese, profe. ¿Cómo? 15x cuadrado sería ese, ¿o no? Claro, 15x cuadrado. 3 menos 1, ¿sí? Baja el exponente multiplicando el coeficiente y al exponente le resto 1. O sea que me queda 15x cuadrado, como dijo Franco. Esta es la forma de derivar. ¿Sí? Una función polinómica. Esta la vamos a llamar A. Va a haber otro tipo de funciones, como por ejemplo una raíz cúbica, una
Una raíz cúbica sería una función irracional. O también está la función exponencial, está la función logarítmica. O sea, hay diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, la derivada, la derivada de la función, vamos a llamarlo g, de x, la función logaritmo natural de x, su derivada siempre va a ser 1 sobre x. Y esto está en la tablita. O sea, esto es lo que estamos haciendo, después lo vamos a poder encontrar en la tablita. 1 sobre x, ¿sí? La derivada, esta es una función logarítmica. También les había hablado de la función con raíces, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada. Esta es fácil de derivar, la raíz cuadrada. O sea, hay un trasfondo del por qué es así su derivada, pero cuando ustedes tienen una raíz cuadrada, la raíz cuadrada de x, pueden poner tranquilamente que su derivada, h' de x, es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, ¿sí? Entonces la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Pero esta formulita, esto me sirve solamente cuando la derivada es una raíz cuadrada. Si tengo una función, vamos a llamarla t de x, y esa función es una raíz cúbica, por ejemplo, puede ser raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta, inclusive la raíz cuadrada, podemos derivarlo utilizando el método que vamos a utilizar acá, ¿sí? Entonces, hay algo que se aprendió en matemática del ingreso, ¿sí? Que es que todas las raíces se pueden escribir en forma exponencial. O sea que, con un exponente racional. O sea que a la raíz cúbica la puedo escribir como x elevado a un tercio, ¿sí? Esta era la fórmula que que se dio en matemática del ingreso. Raíz n de un número x, lo puedo escribir así entonces, como x elevado a la 1 sobre n. ¿Sí? Por eso esto se transforma en esto. Bueno, pero no perdamos de vista lo que estamos buscando, que es la derivada, ¿sí? Cuando tengo que derivar una función irracional, porque estas son funciones irracionales, y el índice de mi raíz es distinto a 2, entonces sí o sí, primero lo tengo que escribir en forma exponencial, ¿sí? Con un exponente racional. Y ahí lo que hacemos es aplicar el método que aplicamos acá, ¿sí? Entonces, t' va a ser igual entonces a baja el exponente multiplicando, acá el coeficiente de x es 1 y por eso me queda un tercio. ¿Sí? Baja el exponente multiplicando y le restamos 1. Entonces me va a quedar un tercio menos 1, me queda menos 2 tercios. ¿Sí? Esto que está acá es mi derivada, ¿sí? Ahora, después va a quedar en nosotros, o en el ejercicio en realidad, o en lo que pida la consigna, eliminar el exponente negativo o dejarlo así. Si me pide simplemente la derivada, lo podemos dejar así, con exponente negativo. Pero puede pasar que les digan la consigna eliminar cualquier exponente negativo que se tenga. Entonces, si queremos eliminar cualquier exponente negativo, tenemos que tener en cuenta que para que cambie el signo del exponente, ¿qué tenemos que hacer?
invertir esto. Tengan en cuenta que este exponente está afectando solamente a la x. Entonces, si queremos que quede positivo, lo único que vamos a hacer es cambiar o invertir, en realidad invertir sería la palabra correcta, la x. Y me queda así, x a la, y ahí ya cambió el signo, no es más menos 2, no es menos 2 tercios, sino que es más 2 tercios. Y como no queda muy lindo que digamos esto que está acá, escrito de esta manera, podemos hacer la multiplicación. 1 por 1 me queda 1. Y acá 3 por esto me queda 3 por eso. O sea, 3x a la 2 tercios. ¿Sí? Todo esto que hicimos, lo hicimos teniendo en cuenta, entre comillas, porque todavía no vimos la tabla, teniendo en cuenta la tabla. Ninguna fue derivada por definición. ¿Sí? Ahora, si me piden que haga o que derive la función utilizando la definición, entonces vamos a tener que utilizar esto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la derivada por definición de cualquier función siempre es una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, recuerden, ahí van a tener que tener en cuenta lo que se utilizaba en una derivada por, en un límite 0 sobre 0. ¿Sí? Todo lo que utilizamos en límite, en una indeterminación 0 sobre 0, lo podemos utilizar acá. Bien. Profe, Generalmente, le hago una pregunta. sí, como que no. Nos van a preguntar, o sea, nos van a pedir cómo tenemos que derivar, Sí, o puede que sí, pase que no. no. Si no les dice nada, es porque les está pidiendo la derivada por tabla, ¿no? Ah, O si bueno. no, va a estar en la consigna bien clarito, le va a decir, encontrar la derivada utilizando la definición. Así les va a decir, ¿sí? Si no quieren por definición, le va a decir, encontrar la derivada de las siguientes funciones, nada más. ¿Se entiende? Sí, Sí o profe, sí gracias. va a aparecer eso, no se preocupen. Ahora, no es que les van a dar cualquier función para que deriven, porque hay derivadas, hay derivadas de funciones que son bastante complejas, como por ejemplo la derivada del logaritmo natural. Para llegar a esto es bastante complicado. Entonces, no les van a pedir una derivada por definición. La derivada, por ejemplo, de una función de raíz de grado 3 no es complicada, pero es bastante larga. Así que tampoco le van a pedir eso. Generalmente piden la derivada de una raíz cuadrada. La derivada de una raíz cuadrada eh, o la derivada de un cociente de funciones. A ver, esto lo voy a llevar abajo, porque si no se va a confundir. Acá simplemente vamos a hablar de derivadas. Y ahora sí, acá abajo voy a poner la derivada definición. Lo que vamos a hacer ahora entonces es derivar, por ejemplo, esta función, la raíz cuadrada. Vamos a ver cómo se deriva, qué hay que hacer. Esto se llama h de x, pero la vamos a cambiar de nombre. Vamos a llamar a, porque vamos a derivar, vamos a poner dos ejemplos. Si a ustedes vieron que ya les había dicho esto, que por ejemplo, cuando les pedía continuidad, bueno, escribían las condiciones para que una función sea continua, o cuando les pedía las asíntotas, que escriban las ecuaciones de la asíntota, y acá lo mismo. Si le pide derivada por definición, ustedes primero escriban esta formulita. ¿Sí? Y después resuelvan el ejercicio. Eso no se imaginan cuánto suma. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué significa esto y esto? En esta primera parte, por ejemplo, les pregunto o les digo, si nosotros teníamos f de 5, supongamos, esta es nuestra función.
¿cierto? Y nos pide f de 5. ¿Qué teníamos que hacer? Tenemos que reemplazar a la x por el valor que está ahí, entre paréntesis, por 5, ¿cierto? Entonces me queda, por ejemplo, ahí, raíz cuadrada de 5, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer en esta parte cuando me dice f de x más delta x? Uy, me faltó la f. Lo que tenemos que hacer es reemplazar en mi función, en cada x, lo tengo que reemplazar por x más delta x. Entonces, por ejemplo acá, que mi función solamente es la raíz cuadrada de x, esto me queda raíz cuadrada de x más delta x. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es armar el límite. A ver, f' de x va a ser igual a el límite cuando delta x tiende a 0, ¿sí? Delta x siempre va a tender a 0 en una derivada por definición. De esta primera parte, lo tenemos acá, ¿no es cierto? Esta primera parte es igual a esta. Entonces, lo reemplazamos. Menos f de x. O sea, acá me está diciendo menos la función tal cual está. ¿Sí? ¿Cuál es mi función tal cual está? Raíz cuadrada de x. Ahí está. ¿Sí? Todo esto dividido delta x. Y como les dije hoy, esto es una derivada por definición. Esta es una indeterminación 0 sobre 0. ¿Qué hacíamos cuando teníamos en un límite, en una indeterminación 0 sobre 0, teníamos una raíz cuadrada o 2 como en este caso? El conjugado. Aplicábamos el conjugado, exactamente. Multiplicábamos arriba y abajo por el conjugado. Entonces, escribo el límite, voy a poner entre paréntesis. Fíjense que nosotros ya tenemos la derivada. Acá podemos saber a qué tenemos que llegar. Nosotros tenemos que llegar a esta expresión. Bueno, entonces, el conjugado sería esta expresión cambiando este menos por un más. Entonces me queda así. Cambio el menos por un más. Y si multipliqué arriba, también tengo que multiplicarlo abajo. Bueno, después que multiplicamos por el conjugado, lo que hacíamos arriba, donde teníamos la función y el conjugado, es escribir la expresión original con cada término elevado al cuadrado. O sea que esto me queda así. El límite, cuando delta x tiende a 0, de. Me va a quedar esta expresión elevado al cuadrado. Voy a ponerlo entre paréntesis. Ahora sí. Elevado al cuadrado. A ver, veámoslo. Menos, ahora la raíz cuadrada de x. También elevado al cuadrado. Pongo así. Raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. La idea de multiplicar el conjugado era eliminar las raíces donde tenía la indeterminación. Abajo queda como está. Entonces, cuando escribimos esto, lo que me quedaba planteado era poder simplificar el exponente con la raíz. El exponente con la raíz. Entonces, si simplificamos, yo no lo voy a tachar. Ustedes cuando están, o sea, en el examen, táchenlo, ¿sí? Yo no lo tacho porque no puedo.
Sería algo así, ¿no es cierto? Tachar el exponente con la raíz. Ahí dije. ¿Sí? Así. Profe, dijo que Sí. siempre va a tender a X, va a tender a, o sea, delta X va a tender a cero, ¿no? Sí, en la derivada por definición siempre. Siempre, siempre, siempre. Sí. Bueno, lo que les decía entonces es que en su hoja tachen esto, si es que les piden en el examen, que quede plasmado que se simplificó. Más que nada como para que no le dé nada al profe, como para que se pueda agarrar y les ponga regular el ejercicio. ¿Sí? Eh, Nada más que por eso. Siempre traten de hacerlo todo bien. ¿Sí? Esto va a ser la única vez que voy a hacer esto, porque lleva su tiempo y creo que se entiende. Bueno, y ahí escribimos lo que me queda, ¿no es cierto? Me queda entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de. Si pasamos el limpio de esto, me queda así, x más delta x. X más delta x. Menos, y de esta parte, bueno, me queda x, ¿no es cierto? Y acá abajo, bueno, acá no dice nada, entonces me queda como esto. Así. Ahora sí, esto voy a simplificar con x y menos x son opuestos, se cancelan, estos sí los puedo tachar. ¿Sí? Y ahí paso en limpio. Tenemos que salvar la indeterminación. Delta X no puedo cancelar con el delta X de abajo. Este sí puedo, pero yo prefiero siempre hacerlo en un paso aparte. Uy, acá se dio vuelta delta. Acá. Pero sí se puede, sí. Si a ustedes no les confunde, ya pueden escribir ahí, simplificar ahí delta X. Entonces, se van a ahorrar un paso. Delta X acá me queda esto, y entonces puedo simplificar. ¿Por qué puedo simplificar los delta X? Porque, por ejemplo, este delta X que simplifica abajo está multiplicando, y este delta X que está acá está solito. Entonces se puede. ¿Sí? Bueno, a ver. Me olvidé el 0 acá. Ahí está. Bueno, entonces, si pasamos en limpio, me queda así. Delta X, límite, cuando delta X tiende a 0, D. ¿Qué me quedó acá al simplificar? Me quedó un 1, ¿no es cierto? Y acá abajo se me fue el delta X y me queda esto. Entonces, ¿qué hacíamos después de simplificar en una indeterminación? Lo que hacíamos era reemplazar, ¿no es cierto? Entonces me queda 1 sobre, voy a escribirlo todo paso a paso y después. Entonces, acá lo que tengo que hacer es reemplazar a delta X por 0, ¿sí? Entonces me queda X más, en lugar de escribir delta X, escribo 0, más, y acá, bueno, acá queda, ahí está. Esto es igual a 1 sobre, bueno, y acá me queda X más 0 es X, me queda raíz cuadrada de X. Más a raíz cuadrada de X. Y esto que está acá, al ser las raíces iguales, ¿sí? O sea, al ser todo igual, porque tengo una raíz cuadrada acá, una raíz cuadrada acá, tengo una X acá y tengo una X acá. Entonces, me permite sumar los coeficientes. ¿Qué coeficientes tiene? Esto tiene un 1 acá adelante. O sea, hay un 1 así que no se escribe. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Entonces, esto me queda 2 raíz cuadrada de X. Entonces ven que en la derivada por definición lo que hacemos nosotros ahora es llegar a una función, no a un valor, sino a una función. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte ahí de esta última? ¿O se entendió todo en realidad?
¿Alguna pregunta de esto? Sí, Diego, se entendió. Bueno. No pierdan de vista siempre lo que estábamos buscando. Que es f' de x. O sea, podemos escribirlo así. Bueno, está medio fea acá esta computadora. Y ahí quedó, profe, no se hace más nada. Exactamente, ahí quedó. F' de x entonces es igual a esta función. ¿Sí? Esta es mi derivada. Vamos a ponerla en edita. A la mañana solo dimos por tabla, profe, porque no nos mostraron un ejercicio así. O sea, sí la definición, pero no un ejercicio ahora que estoy viendo. Ok. Bueno, mejor entonces, porque si no les toman en el parcial. O sea, esto lleva su tiempo. Pero igual vamos a ver al menos un ejemplo más. 2 ejemplos más. Pero si no les toma mejor todavía. No, si no les dieron en realidad, si no les dieron ejercicio, no les pueden tomar en el parcial. Sí. Lo que sí nos dijeron a nosotros, por lo menos que yo estoy en la tarde, es que podemos practicar, digamos, de un libro que se llama, Vino, o sea, repito. que es de una autora Cele, no sé cuánto, Vino, repito. ese, que tiene ejercicio para hacer de derivada, digamos, y con su respuesta. Eh, a ver, no sé si Selina Repeto es un libro que está bueno, sí. Tiene buenos ejercicios. Pero así como está bueno y tiene buenos ejercicios, también tiene cosas que a ustedes no les sirven mucho. Como por ejemplo las derivadas de las raíces de la función seno, coseno, tangente y todo eso. ¿Sí? Eso ustedes no lo ven. Entonces por ahí, por ese lado, no les sirve. Pero igual ese no es un gran problema porque ustedes ven una función así y lo descartan. El otro problema que tiene el libro de Selina Repetto es que algunos resultados están mal. ¿Sí? Obviamente que no es porque la autora no sabe, sino que es por un error de impresión o cuando se transcribió, se pasó el libro, se cometieron errores, pero no es no es un problema ¿cómo es? De conocimiento. Y otro problema que tiene Selina, con esto ya me imagino que no tienen ganas de mirar Selina Repetto. Otro problema que tiene Selina Repetto es que los resultados están muy simplificados. Entonces es muy probable que no les coincida con lo que llegaron ustedes. Como por ejemplo, ella nunca va a dejar algo así, sino que esto lo va a racionalizar. O sea, supongamos que ustedes tienen esto, ¿se acuerdan de racionalizar? Esto ella le va a transformar de todas las maneras posibles y esto racionalizado va a terminar quedando así. 4. ¿Sí? Entonces, ustedes van a llegar a este resultado, supongamos, ¿no es cierto? Miran el libro y el libro va a aparecer esto, ¿sí? ¿Está bien este? Sí. ¿Está bien este? Sí. Son expresiones equivalentes. ¿Es necesario hacer esto? No. ¿Sí? Entonces, eso por ahí para ustedes va a ser contraproducente porque van a pensar que están haciendo mal y les va a llevar a confundirse más. Por eso no sé si es muy provechoso, digamos, ese libro. ¿Sí? Así que practiquen mejor los de los prácticos. Si no les pregunten en realidad en el parcial, si en la clase, si le van a tomar derivada por definición. O si no, directamente no pierdan el tiempo con eso, con practicar mucho. Ahora lo vamos a ver y si ustedes me dicen que les dijeron que sí, que va a entrar en el parcial, después entonces vamos a volver a practicar. ¿Ah? Por el momento, vamos a ver un ejemplo más y después vemos derivadas por tablas. Bueno, no voy a volver a escribir la fórmula porque ya está, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es directamente reemplazar delta x, el límite cuando delta x tiende a 0, d. Bien,
Entonces recuerdan la fórmula. La fórmula era esta. Voy a copiarla así la tengo a mano. La fórmula era esta. Entonces, esta primera parte que me indicaba que en todas las x que tengan la función, lo tengo que reemplazar por x más delta x. O sea que en lugar de escribir esta x, escribo x más delta x. En lugar de escribir esto, escribo esto. Entonces me queda así. Abro un paréntesis, escribo x más delta x, ¿sí? Y como esta x está elevado al cuadrado, entonces esto me queda elevado al cuadrado. Más 5, ¿sí? Más 5 por, y en lugar de escribir x, acá tengo otra x, entonces escribo 5 por x más delta x. Más 3, ¿no es cierto? Más esto que está acá. Esto lo voy a poner entre corchetes. ¿Dónde está mi corchete? Menos, y acá voy a abrir un paréntesis, y esto no se olviden de poner entre paréntesis porque va a ser así, menos la función tal cual está. Y la función es todo esto, ¿sí? Y siempre va a ir entre paréntesis. ¿Por qué tiene que ir entre paréntesis? Porque vamos a tener que cancelar algunas cosas, y si ustedes se olvidan de los paréntesis, lo más probable es que no le cambien el signo a todo, ¿sí? Entonces, todo esto dividido x más delta x. Bueno, y ahora vamos a desarrollar esto. Esta parte vamos a desarrollar y vamos a sacar este paréntesis. Se me queda así. F' de x va a ser igual, o es igual, a el límite cuando delta x tiende a 0 de. Bueno, acá en esta parte se acordarán que se acordarán de la fórmula del cuadrado de un binomio, ¿sí? No me acuerdo cómo es. No sé. Del cuadrado de un binomio, ¿sí? ¿Cuál era la fórmula del cuadrado de un binomio? El primero al cuadrado más o menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? O acá sería el primero al cuadrado un más sería más 2 veces el primero por el primero es x, el segundo es delta x, más el segundo elevado al cuadrado. O sea, delta x elevado al cuadrado. Más. Y en esta parte voy a hacer la distributiva. 5 por x, 5x. Más 5 por delta x, 5 delta x. Más este 3 que tengo acá, ¿cierto? Profe, una pregunta, ¿cómo puede explicar de nuevo cómo hizo al principio de esa Esto, operación? ahí tengo que Sí, sí. aplicar el cuadrado de un binomio. A ver. Cuadrado de un binomio. Acá está. La fórmula del cuadrado de un binomio es, si yo tengo A más o menos B, todo eso elevado al cuadrado, ahí está, elevado al cuadrado, esto es lo mismo que el primero elevado al cuadrado, A elevado al cuadrado, pucha, más o menos. ¿Por qué pongo más o menos? Porque esto va a depender del signo que tengo acá. Si acá tengo un más, acá va un más. Si acá tengo un menos, acá va un menos. Entonces, más o menos, 2 veces el primero, o sea, esta, por el segundo, más, y acá sí es positivo siempre, el segundo
al cuadrado. Entonces, acá nosotros tenemos eso, en esta parte. Esto, entonces, es igual al primero al cuadrado. El primero al cuadrado es x. Se me queda esto. X al cuadrado. Como acá tengo un más, acá va a ir un más. Dos veces. El primero, el segundo, más el segundo, que es esto, elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula que apliqué ahí. Sería delta x, ahí está, elevado al cuadrado. ¿Entendió? Ah, sí, ahora sí, profe, gracias. De nada. Bueno, y acá puse dos más, que no es necesario. Bueno, entonces eso fue lo que aplica acá. Acá hice la distributiva, 5 por x, 5x, 5 por delta x, 5 delta x y más 3. Y ahora voy a sacar acá el paréntesis de... Y este menos que está acá me va a cambiar el signo de todo lo que está después. Entonces me va a quedar así. Menos x cuadrado, menos por más, menos 5x, y menos por más, menos 3. Y esto, bueno, sigue siendo delta x. Fíjense que acá vamos a poder simplificar varios términos, como por ejemplo, esa x cuadrada positiva se va con esta x cuadrada negativa. Este 5x positivo se va con este 5x negativo. Y este 3 positivo se va con este 3 negativo. Entonces, pasamos, cancelamos muchas cosas. Entonces, vamos a ver, voy a mandar abajo, a ver qué nos quedó. Recuerden que nosotros lo que hacíamos era simplificar algo para salvar la indeterminación. O sea, arriba y abajo. Acá cancelamos solamente la parte de arriba. Entonces me queda límite cuando delta x tiende a 0. Esto. D. Y ahí vemos. ¿Qué me quedó? Me quedó esto. Más. Me quedó esto. Y me quedó esto. ¿Sí? Ahí. Uy, presionado. Esto sigue siendo 0 sobre 0 porque fíjense que si reemplazo a delta x por 0 me queda 0, 0, 5 por 0, 0 y 0. Entonces, lo que hacemos es sacar factor común. En este caso, en los tres términos tengo delta x. Entonces, saco factor común delta x. Y me queda así. Queda. A ver, delta x como factor común. Abro un paréntesis. De este término, saqué el delta x. Y me quedó 2x. Más. Acá tenía delta x al cuadrado. Saqué 1 y me quedó 1. O sea, me queda delta x. Y acá saqué el delta x y me quedó 5. O sea, más 5. Por mi paréntesis. Y abajo, delta x. Y ahora sí vamos a poder simplificar. Voy a simplificar este delta x que está multiplicando con este delta x. ¿Sí? Y acá le voy a escribir al costado. Me va a quedar el límite, como dijo Enzo, creo que si podíamos reemplazar, no me acuerdo, creo que sí que podemos reemplazar, bueno. O sea, podemos hacer un paso acá, pero siempre les conviene tener lo más simple posible. Paso en limpio para ver qué me quedó. Y me quedó esto. ¿No es cierto?
abro un paréntesis. Y ahora reemplazo a delta x por 0. O sea, me va a quedar 2x más 0 más 5. Más 0 más 5. Al 0 sumando no tiene sentido escribirlo. Entonces voy a escribir solamente 2x. Esto es igual a 2x más 5. ¿Sí? 2x más 5. Esta entonces es la derivada de esta función que está acá. ¿Sí? ¿Vieron? Baja el exponente multiplicando 5 por... No, 5 por 2. 2 por 1 es 2 y del resto de 1 me queda 2x, que es esto. ¿Está? Pero bueno, ahora lo vamos a ver mejor. Entonces, como me dijeron que solamente lo vieron así por arriba, no vamos a seguir con esto, vamos a pasar a la tabla, a analizar la tabla. Y en el caso de ser necesario, volvemos a la derivada por definición. Bueno, en la tabla, en la facultad hay una tabla, pero yo no sé, no sé, hay varias tablas, pero tienen cosas de más, me parece. Entonces yo lo que hice fue rescatar o sacar en limpio todas las funciones que nosotros vamos a usar siempre, ¿sí? O sea, en esta materia vamos a usar siempre estas funciones. La tabla en sí tiene como 40 y pico de funciones, 50. Yo tenía una tabla por ahí que tenía como 50 de derivadas. O sea, la función, su derivada. Función, su derivada. Bueno, de esas 50 y pico, a nosotros nos quedaron 17. Ahora, en el parcial, me parece que no les permiten usar la tabla. ¿Sí? Así que no se preocupen, porque cuando ustedes estudian y van mirando la tablita, se les va a ir grabando, ¿sí? O sea, no hay manera de que ustedes miren, aprendan de memoria esta tabla. Digan, bueno, la raíz de la derivada c de x es c, de c de x a la n es esto, y así. La única manera de que ustedes aprendan la tabla es con los nombres de la función y practicando. Entonces lo que vamos a hacer acá es poner un ejemplo. En esta columna, acá tenemos la función y acá vamos a escribir un ejemplo. Bien. La primera función que aparece es una c. ¿Ustedes recuerdan todas las funciones polinómicas? La constante, la lineal, la cuadrática, después las otras funciones irracionales, como les dije hoy, las logarítmicas. Vamos a tener la derivada de un producto, la derivada de un cociente, la derivada de una suma, la derivada de una función exponencial, ¿sí? Así que vamos a ir viendo. Cuando no tengo x, c, acá voy a aclarar algo que, bueno, esto no tenía que pasar. Cuando no tenía x, era porque la función es una función constante. O sea, voy a decir que c pertenece a los reales, que es el campo de números que nosotros siempre trabajamos. Acá tendría que haber. Entonces, la derivada, cuando no tenía x, ¿qué nombre recibía esa función? Función constante. ¿Sí? Bueno, aunque no sé si quedó bien esto, ahora que lo miro. No, voy a sacarnos, no quedó bien. La derivada de una función constante siempre es 0. ¿Sí? La función constante, como les dije, es una función que no tiene x. O sea, que está compuesto solamente por un número. Era una de las funciones especiales que se veía en álgebra, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que mi función f de x es igual a, supongamos, ¿no es cierto?, menos 3, y tengo que derivar esto es una constante. Esto no tiene x. Entonces, ¿cuál es la derivada de una constante? Es 0. Entonces puedo poner acá tranquilamente
que f' de x va a ser 0. ¿Tá? Acá, una constante por x. Su derivada va a ser la constante. ¿Sí? Vieron que hoy cuando derivamos la función exponencial, no, la función exponencial no, la cuadrática, que teníamos x cuadrado más 5x más 3. Miren, más 3 es una constante. ¿Y vieron que el más 3 desapareció en la derivada? Acá, desapareció. Porque la derivada de una constante es 0. Y acá tenemos 5x. La derivada de una constante por x me queda la constante. Esto es lo que me dice esta parte. La derivada de una constante por x es igual a la constante. O sea que, si nosotros tenemos esa función, por ejemplo, el 5x lo usamos, vamos a usar otra. Por ejemplo, si tengo 10x, o 9x, vamos a poner 9x, el 10 no me gusta, 9x. Tengo una constante por una función. Entonces, su derivada, f' de x, f' de x, va a ser 9. Va a ser 9. Una constante por x, su derivada es la constante. En la siguiente fila, esto sí ya tenemos un ejemplo dado. Vieron que hoy el primer ejemplo que les di era f de x igual a 5x cubo. Lo que hacía era, lo que hacía era bajar el exponente multiplicando la constante al coeficiente de x y restarle 1. Por eso me había quedado la derivada de 5x cubo, me había quedado 15x cuadrado. Este era el procedimiento que les dije, ¿no es cierto? Vamos a escribir otro ejemplo acá. Supongamos que tenemos esta función. F de x es igual a 2, vamos a hacer un ejemplo medio exagerado, 2x a la séptima, supongamos. ¿Sí? Entonces, acá yo no voy a hacer lo que hice hoy de plantear la multiplicación, sino que voy a poner directamente el resultado. ¿Sí? Entonces me queda 7 por 2, 14. Entonces me queda 14x elevado a. ¿Y qué tengo que hacerle al exponente? A restarle 1. Entonces 7 menos 1 me queda 6. ¿Está? Les vuelvo a repetir. Baja el exponente multiplicando. 7 por 2, 14. Y al exponente le resto 1. Por eso me queda 6. Bueno, digamos, cualquier cosita ustedes me paran, ¿sí? Me vuelven a preguntar. Esto que está acá, ya lo hicimos. Es más, les había dicho ya que esto era por tabla y después lo hicimos por definición. Así que esto está más que demostrado. Pero después aparece, en lugar de una X, aparece una U. Y acá aparece un asterisco. Y acá aparece otro asterístico. Y en todos está la U. En todos los asteriscos hay una U. ¿Qué significa esa U que aparece ahí? Eso significa que vamos a utilizar la regla de la cadena. Esperen que me perdí, no puedo hacer dos cosas a la vez, hablar y pensar. Bueno, en todo lo que aparece, donde aparece el asterisco, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la cadena. Regla de la cadena. Serena.
¿Qué es la regla de la cadena? Porque si no les digo qué es, no tiene mucho sentido. La regla de la cadena es justamente una regla que me permite derivar funciones compuestas. Por ejemplo, mi función más simple es raíz cuadrada de x, ¿sí? Cuando tengo algo distinto a x ya dentro de la raíz, tengo que aplicar la regla de la cadena. ¿Qué es ¿Cómo sería eso? Bueno, lo más importante acá es la raíz. ¿Cuál era la derivada de la raíz? Sería 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de u, ¿sí? ¿Y en qué cambia con el anterior? Es que acá le voy a multiplicar a la primera, le voy a multiplicar por la derivada de lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Pero antes de ver eso, vamos a ver esto, que ya lo vimos en realidad. Miren que acá tengo u más o menos b. La derivada de una suma o de una resta es igual a la suma de sus derivadas. O sea que podemos derivar en forma independiente. Vamos a ver eso, así los ejemplos después me van a quedar más fáciles. Por ejemplo, si tengo, si mi función es f de x, igual a 3x al cuadrado más raíz cuadrada de x, que son funciones que ya vimos, ¿no es cierto? ¿Cómo son sus derivadas? Entonces, si tengo que, ¿qué me dice acá la regla? Que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de sus derivadas. O sea que tengo que derivar en forma independiente cada uno. Bueno, ¿cómo me va a quedar esto entonces? Muy sencillo. Me queda así. F de x igual a. ¿Cómo derivábamos esto que estaba acá? Baja el exponente multiplicando. 2 por 3, 6. 6. Al exponente le resto 1. 2 menos 1 me queda 1. X elevado a la 1 me queda x. O sea, no hace falta escribir el exponente cuando es 1. Más, y la derivada de la raíz cuadrada era 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Ahí está. ¿Sí? Esta es la derivada entonces de una suma. Voy a hice esto como para explicar esto porque así tengo más posibilidades de agregar ejemplos. Acá no voy a poner ningún ejemplo porque esto no hace falta un ejemplo. ¿Eh? Bueno, ahora sí. Supongamos que tenemos la función raíz cuadrada de 2x menos 3. 2x menos 3. ¿Cuál es acá tenemos algo distinto a x dentro de la raíz. Entonces, tenemos que utilizar la regla de la cadena. Entonces, derivamos. F' de x va a ser igual a. ¿Cómo era su derivada? 1 sobre 2 veces todo esto, ¿cierto? Así como está. ¿Sí? 1 sobre 2 por raíz cuadrada de u. Esto que está acá es mi u. Ahora, ¿qué tengo que hacerle? Derivar u. O sea, multiplicar por la derivada de u. Por la derivada de lo que está dentro de la raíz. Entonces, abre un paréntesis. La derivada de 2x de una constante por x es igual a la constante. Menos, y la derivada de una constante, la derivada de 3, ¿cuánto es? 0, ¿sí? Esto que yo le pongo acá, adelante no hace falta, digamos, ponerle al 0. O sea, pueden poner 2 directamente. Y ahí entonces, si paso en limpio, me queda esto. 1 sobre 2 a raíz cuadrada de todo eso. Bueno, y acá 2 menos 0 es 2. O sea, por 2.
Hay casualidades de la vida que acá voy a poder simplificar este 2 con este. O sea, no siempre va a pasar. Siempre que ustedes puedan simplificar algo, lo simplifican. En este caso, bueno, me quedó como para simplificar. Profe, ¿Sí? me perdí. ¿Cómo se le hacía la derivada como para llegar al 2 menos 0? ¿Que está ahí? Tengo que derivar esto que está acá adentro. La derivada de 2, o sea, acá abro un paréntesis porque esto está multiplicando. ¿Cierto? Ahora vamos a correr un cachito esto para allá. Ahí está. Tengo que abrir un paréntesis y tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? La derivada de 2x de una constante por x es la constante. Acá está, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, 9x, su derivada es 9. La derivada de 2x es 2. ¿Sí? Menos, y la derivada de una constante, que acá justamente, mirá, acá perfecto tenemos el menos 3. La derivada de una constante es 0. Por eso acá me quedo 0. 2, que es la derivada de esto. 0, O sea que siempre cuando hay una constante de 0, ¿no? exactamente. Sí, sí, sí. Ok. Dale. Siempre, siempre, siempre. Bueno, y como les estaba diciendo, acá de casualidad que puedo simplificar, entonces se simplifico. Y me queda así. 1 sobre raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x, no, raíz de cuadrada de 2x menos 3. ¿Sí? Bueno, pero como les dije hoy, esta formulita y esta formulita me sirven únicamente cuando es raíz cuadrada. Cuando tengo una raíz distinta a 2, estoy obligado a escribir esa raíz con exponente racional. ¿Sí? Y ahí derivar. El ejemplo que les di hoy era raíz cúbica, ¿no es cierto? Pero eso se cumple para cualquier tipo de raíz. Por ejemplo, ya que hicimos la cúbica, vamos a escribir acá raíz cuadrada. No, raíz cuadrada. En realidad la raíz cuadrada también se puede derivar de esta manera. ¿Sí? Pero es mucho trabajo. Ya tenemos en la tablita esto directo. Entonces utilizamos. Pero también esto se puede escribir en forma exponencial y derivar utilizando esto. Me refiero a que es mucho trabajo porque, no es, a ver, no es porque es mucho trabajo, sino que porque lleva tiempo. Y como siempre les digo, el tiempo es oro en un parcial. Entonces, si tengo una raíz cuadrada, lo derivo así nomás. Si tengo una raíz distinta a 2, ahí estamos obligados a hacer esto. Ahí no nos queda otra. ¿Cómo sería entonces la raíz cuarta de x con exponente racional? Esto queda así, ¿no es cierto? 1 sobre 4. Ahora, ¿cómo derivamos eso? O sea, f' de x va a ser igual entonces a. ¿Cómo derivamos eso? Baja el exponente multiplicando. 1/4 por el 1 que tiene delante la x es 1/4. Y al exponente le resto 1. X elevado a. Y 1/4 menos 1, ustedes siempre verifiquen con la calculadora por las dudas, es menos 3q cuartos. ¿Está? Por el momento lo vamos a dejar así nomás, ¿sí? Para no perder tiempo en arreglar el exponente. ¿Cómo es? Para dejarlo en forma positiva. Digamos que no es lo importante ahora. ¿Por qué te queda 3 menos 3 cuartos, profe? Porque al exponente le resto 1. Pero a mí la calculadora me tira 3/4 nomás, no me tira menos 3/4. Profe, ¿no se puede dejar x elevado a 1/4 nomás? No, porque la regla me dice que tengo que restarle 1 al exponente. 1/4 menos 1 hagan,
no 1 menos un cuarto. A ver, voy a hacer con mi calculadora porque ahora. Da, sí, menos 3 cuartos, Está bien, profe. sí. Menos uno. Buenísimo. Te lo dejo. Sí, sí. Bueno. Vale. Entonces no se olviden de restarle siempre 1 al exponente, que es importantísimo. Bueno. Eso entonces es cuando derivamos o tenemos que derivar una raíz, una función irracional, donde la raíz es distinta a 2. ¿Sí? Sí o sí, lo escribimos en forma exponencial, baja multiplicando y lo restamos. Y bueno, y después queda a criterio de cada uno escribir eso con exponente negativo o positivo. O al criterio del profesor, en realidad. Depende de lo que les pida. Si no le dice nada, lo dejan así. Bueno. Lo mejor que les puede pasar en la vida, o sea, no en la vida, sino en un parcial, es que les toque derivar e a la x. Porque la derivada de e a la x es e a la x. ¿Sí? Pero como las cosas buenas nunca pasan en la realidad, nunca les van a dar esta función para derivar. Nunca les van a dar una función tan fácil. ¿Ah? Y por supuesto que, como vieron acá, apareció la función sencilla, simple, y la función compuesta. Acá pasa lo mismo. Apareció la función simple y después la función compuesta. Y en la función compuesta siempre tenemos que agregarle la multiplicación de la derivada, en este caso del exponente. ¿Tá? Entonces, la derivada de e a la x es e a la x. La derivada de e elevado a la u es e elevado a la u, hasta ahí no cambia nada, por la derivada de la función que está en el exponente. Como por ejemplo, a ver, si tengo que f de x es igual a e elevado a la x a la quinta. E elevado a la x a la quinta. Entonces, ¿cuál sería su derivada? Sería f' de x sería la función como está, elevado a la u, ¿sí? O sea, esta función como está, acá, así, por, y acá pueden abrir un paréntesis, la derivada solamente de la función que está en el exponente. La derivada de x a la quinta. ¿Cómo derivamos eso? Baja el exponente multiplicando al coeficiente de la x, que es un 1 en este caso. 5 por 1 es 5. Y al exponente le resto 1. O sea, me queda 5x a la cuarta. ¿Sí? Entonces ahí otra vez volví a aplicar la regla de la cadena. ¿Se entiende esta parte? Más o menos. Bueno, sigamos con la tabla. La función e a la x es una función exponencial. Pero es un caso particular de la función exponencial. Porque la base justamente es el número e. ¿Sí? Ahora, si tengo una función exponencial
con una base distinto al número e, ¿sí? Eso también es un tema de álgebra, las funciones exponenciales. La condición me decía que la base tenía que ser un número mayor a 0 y distinto de 1. ¿Sí? Eso más que nada para recordar. No es que le van a preguntar si es una función exponencial o no. ¿Cómo es la derivada de una función exponencial? Una función exponencial es un número mayor a 0 y distinto de 1, y la x está en el exponente. ¿Cómo es su derivada? Es la función exponencial, como está, por logaritmo natural de la base de mi función exponencial. Recuerden que esto es la base y esto es mi exponente, por logaritmo natural de la base. Entonces, el ejemplo más común que tenemos siempre es mi función exponencial 2 a la x. Si algún profesor quiere poner un ejemplo, seguro que siempre pone 2 a la x. Y acá no vamos a hacer la excepción tampoco, así que vamos a poner 2 a la x. 2 igual a x. Esta es mi función exponencial. Bueno, si tengo que derivar esto, f' de x me va a quedar f' de x va a quedar. Uy, qué desastre. Va a ser igual entonces a la función exponencial, así como está, por logaritmo natural de la base. ¿Cuál es mi base? Acá, ¿qué número es? 2. Entonces, me queda 2 a la x por logaritmo natural de 2. Bueno. Como les dije hoy, aparece la función sencilla y aparece la función compuesta. Y a la función compuesta siempre tenemos que agregarle, multiplicarle por una derivada. En este caso en el exponente, dentro de la raíz, y así. Bueno, entonces la derivada de una función exponencial compuesta es la función exponencial por logaritmo de la base otra vez, por la derivada que está en el exponente. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo f de x igual a, supongamos que ahora mi base sea 3, ¿no es cierto? Para cambiar. 3 elevado a. Y en el exponente tenemos una función que sea distinto de x. Como por ejemplo, 2x cubo más 6x. Algo bastante complicado, no complicado, sino que se note que, digamos, en el exponente tenemos algo distinto de x. Bien. ¿Cuál sería entonces nuestra derivada? Esta es una función exponencial, ¿sí? Porque la base es un número. F' de x va a ser igual entonces a la función como está, esto como está, sin modificar nada, por logaritmo natural de la base. ¿Cuál es la base ahora? 3, o sea, por logaritmo natural de 3, por la derivada que está en el exponente, de la función que está en el exponente. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a abrir un paréntesis y voy a derivar la función que está en el exponente. La derivada de 2x cubo va a ser, bajo el exponente multiplicando, 3 por 2, 6. Al exponente le resto 1, o sea que me queda 6x al cuadrado. ¿Sí? 3 menos 2. No, 3 menos 1, 2. Más. Y la derivada de 6x, pucha, vamos a poner otro número acá, para que no me quede ninguna. La derivada de 7x de una constante por x es la constante.
sea que me queda así. ¿Sí? Y lo dejo así. No voy a hacer ningún tipo de distributiva, nada. Lo dejo así, sin modificarlo. Igual no creo que les den una función tan difícil. Yo más que nada lo que quiero es que se note cuál es. Cuando una función tenemos que aplicar la derivada, la regla de la cadena. Bueno. Y otra vez aparece la función simple, logaritmo natural de x. Vieron que les había dado de ejemplo ya la derivada del logaritmo natural de x. No, acá no. Acá, por acá, por acá, por acá. Acá está. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Sí? Pero otra vez, aparece la función sencilla y después aparece la función compuesta. Cuando una función es compuesta, cuando tengo algo distinto de x. Entonces, la derivada del logaritmo natural de u, otra vez, es 1 sobre u, hasta ahí se repite, por u', por la derivada, en este caso, del argumento del logaritmo. Por ejemplo, si tengo f de x igual a logaritmo natural de, paréntesis, tengo menos 5x más 2. Tengo algo distinto a x en el argumento. ¿Cuál va a ser su derivada? O sea, ¿cuál va a ser f' de x? Va a ser 1, ¿sí? O sea, 1 sobre u, esto es u, va a ser 1 sobre menos 5x más 2. 1 sobre 1 sobre u. Y ahora tenemos que multiplicarle por la derivada de u, por la derivada de esto. La derivada de menos 5x es menos 5. La derivada de 2 es 0. ¿Sí? Entonces, todo eso me queda solamente así. Y después puedo hacer la derivada de... puedo hacer la multiplicación. Menos 5 por 1. Me va a quedar menos 5 arriba. Sobre menos 5x más 2. La pregunta es, ¿puedo simplificar este menos 5 con este? Y la respuesta es no. ¿Sí? Porque acá hay una suma. Entonces, no se puede simplificar. Lo dejo ahí nomás. Supongamos, si tenía esta expresión, ahí sí, tranquilamente se pueden simplificar. Pero como tengo una suma, eso me anula toda la multiplicación toda la simplificación, quiero decir. Lo dejo así. ¿Ah? Bueno. Profe, ¿Sí? y el logaritmo natural de x, entonces un ejemplo podría ser fx igual logaritmo menos 5 más 2 sería. No, x es x. Logaritmo de x. Así como está. No se puede cambiar. Porque si vos tenés logaritmo, a ver cómo me dijiste, logaritmo de 2 más 5. Menos 5 más 2. Menos 5 más 2. Vamos a escribirlo. Es para saber tipo de diferenciar, viste que tenemos logaritmo natural de u y logaritmo natural de Claro, x. sí, entiendo. Entiendo lo que me estás planteando. Uy, ¿por qué me quedó? Bueno, me quedó negrito, no importa. Por ejemplo, me dijiste logaritmo natural de... Logaritmo natural de menos 5 más 2. ¿Sí? ¿Cierto? Sí.
Bueno, acá hay dos problemas. El primero es que estos valores los puedo restar entre sí. O sea, menos 5 más 2 se pueden restar porque ninguno de los dos tiene x. O sea que en definitiva, esto me queda menos 3. Y el problema que tenemos acá es que el logaritmo de un número natural no existe. ¿Sí? Pero más allá de eso, respondiendo a lo que me decís, supongamos que acá tenemos positivo, ¿cierto? Esto, al no tener x, esto es una constante. ¿Sí? Y la derivada de una constante es 0. O sea, en definitiva, esto sería logaritmo natural de 7. Y al no tener x, su derivada, si ustedes buscan en la calculadora, les va a dar un número. ¿Sí? Diego, y en el caso de logaritmo natural de solamente 2x, Eso ya sería ahí tenemos que aplicar la regla de la cadena. Porque está la x, pero tengo algo distinto. No solamente x, sino que tengo algo distinto a x. se aplica la fórmula de arriba solo cuando está solamente x. Solamente x. Esto Perfecto. es 0. Entonces, pero me aparece esto. Profe, Esto, sí. entonces yo le pregunté esto, ¿viste? Porque no sé si tiene que estar incluida la x cuando te dice logaritmo natural de u o logaritmo natural de x. Por eso yo le pregunté, digamos. No, Porque, u es una función. Es cualquier función distinto a x. ¿Sí? Vieron que una es logaritmo natural de x. Les va a aparecer así nada más. Y su derivada es 1 sobre x. ¿Sí? Y después lo que me dijo Enzo creo que era 2x, así. Cuando tengo algo distinto a x ya, multiplicando puedo tener un número sumando, pero algo distinto a x, habría que escribir aparte, abajo. Ahora sí. G de x igual a logaritmo natural de 2x. Entonces, acá su derivada es 1 sobre x, y acá la derivada es 1 sobre 2x, porque tengo algo distinto a x, por la derivada de u. ¿Sí? Esto sería, entonces, u. ¿Sí? Y ahí tendría que aplicar esta regla. ¿Se entiende? Es logaritmo natural de x y después algo distinto a x. Pero con la x presente. No sé si se entendió más o menos ahora. sí, no me Sí, estaba ahora se acordando de entendió. eso, de que logaritmo natural de x era 1 sobre x, ¿no? Claro. Les iba a decir algo más y me olvidé. Algo más iba a decir, pero me olvidé de acá. A ver si... Bueno, acá no escribí la derivada. Bueno, lo único es que por ahí, si quieren, están copiando, escriban que u representa una función cualquiera distinta a x. ¿Sí? Si acá yo lo escribo, como que no me va a quedar. O sí lo puedo escribir. U, pero será posible. U representa una función distinta a, y ahí no hay que saber. Apareció esto. ¿Sí? Eso es todo. Por ahí para que les quede. Se va lo negrito acá. Ahí está. Bien. Ahora sí. Acá sí le aparece. ¿Está? Y siempre que tenga si es distinto a x, tengo un número multiplicando, un número sumando, un exponente, todo, ahí ya es regla de la cadena. Es
esta. ¿Está? Bueno, a ver, nos estaría faltando esta y esta. Esta es cuando tengo una función u, recuerden que u siempre representa una función distinta a x, ¿sí? Entonces, cuando tengo un exponente, o sea, una función elevada a un exponente, derivo utilizando esto. Baja el exponente multiplicando, del resto 1, y otra vez aplico la regla de la cadena, que sería multiplicar por la derivada de lo que está dentro de, como por ejemplo, si tengo f de x igual a. A ver, a ver. Si tengo 2x menos 1 elevado al u. ¿Sí? Entonces, existe la fórmula, ¿no es cierto? El cubo de un binomio, que es el cubo del primero, más 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo, y así hasta llegar al último, ¿sí? Y en análisis matemático no nos interesa que ustedes se acuerden perfectamente de esta fórmula. Lo que nos interesa es que se pueda derivar nomás, ¿sí? Hacer el cubo de un binomio, digamos, es un proceso muy costoso, que no es importante evaluar. No es todo lo que se quiere evaluar, sino la derivada. Entonces, ¿cómo se deriva esta función? Como está acá, ¿no es cierto? Baja el exponente multiplicando, ¿sí? Baja el exponente multiplicando 3 por la función así como está, 2x menos 1, y al exponente le resto 1. O sea que me queda 3 menos 1, 2. Y otra vez le tengo que multiplicar acá al costado por la derivada de u. ¿Sí? La derivada de esto sería. De esto que está. La derivada de 2x es 2. La derivada de 1 es 0. ¿Sí? Entonces, me queda esto. Después, si me conviene reducir esta expresión que está acá, ¿cómo lo haría? Multiplicando, pues, o sea, como acá hay un producto, acá hay una multiplicación, acá hay otra multiplicación, me permite conmutar y multiplicar. Es por 2, 6, o sea que escribo 6 por todo esto. ¿Sí? Entonces les vuelvo a repetir. No hace falta desarrollar ese exponente porque no es lo importante acá en análisis, sino derivar. Bueno. Vamos a... Bueno, después viene la suma que ya vimos, o sea que vamos a pasar eso. Y estuvimos practicando en todo momento, en una suma o una resta. Vamos a derivar esto que está acá. Esto sería la derivada del producto, ¿sí? U por B. ¿Cómo se realiza la derivada del producto de funciones? Se realiza utilizando esta regla que está acá. La derivada de la primera, ¿sí? Función, por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda, por la primera sin derivar. Y acá, lo que ustedes pueden hacer hasta recordar bien la formulita,
es poder identificarlo y hacerlo por separado. A ver. Por ejemplo, ahora voy a poner acá. No, acá no era, acá. Voy a poner un 1 de referencia y lo voy a derivar acá. Voy a poner el ejemplo I. 1. Supongamos que nuestra función sea f de x igual a, entre paréntesis, voy a poner 3x más 2, así que ya puse el 5, por raíz cuadrada de x. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería mi u y cuál sería mi b? Esto que está acá es u. Y esto que está acá es b. ¿Sí? Entonces, para no perderse, lo que pueden hacer es lo siguiente. Teniendo en cuenta esta regla. U es igual a 3x más 5, ¿no es cierto? Entonces, U' va a ser igual a, derivo esto, ¿no es cierto? La derivada de 3x es 3. Y la derivada de 5 es 0. O sea que me queda solamente 3. Y después tenemos b. Después tenemos b. ¿Sí? Y b es raíz cuadrada de x. ¿Sí? B', derivamos, ¿no es cierto?, para encontrar B'. Y la derivada de la raíz cuadrada era 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Bien. Y ahí armamos. Ahí armamos teniendo en cuenta esta regla. Espero. Y me queda así. F' de x, al fin. F' de x es igual a U'. U' es 3 por b. B es raíz cuadrada de x más b', que es esto, por u sin derivar, que es todo esto. Entonces, como acá tengo dos términos, pongo entre paréntesis. O sea, pongo 3x más. Bueno. ¿Se entiende cómo es entonces la regla del producto? Esto lo voy a dejar así, no lo voy a transformar. Profe, sí se entiende, pero para el parcial, ¿tenemos que dejar así nomás? No. No, a ver. En el parcial lo más probable es que les van a decir que reduzcan a la mínima expresión. Entonces, por ejemplo, acá podrían multiplicar este por este.
y ahí dejarlo todo bajo una misma fracción. Solamente eso. ¿Sí? Igual de todas maneras, si lo dejan así no está mal. No está mal porque básicamente esa es la derivada. Bien, vamos a ver estos últimos dos y ahí terminamos. Y mañana no tenemos clases. Sí tenemos clases el viernes. Vamos a ver la práctica de esto. Bien. Esta es la derivada del producto. Vamos a ver la derivada del cociente. La derivada del cociente tiene cosas parecidas, pero también tiene diferencias muy importantes, como por ejemplo, que en lugar de una suma tenemos una resta. ¿Sí? Esta primera parte se parece. La derivada de la función que está arriba por la que está abajo sin derivar, menos la derivada de la función que está abajo por la segunda sin derivar. ¿Sí? Entonces, se diferencia en eso, que acá en lugar de tener un más, en la división tenemos un menos, y aparte se divide todo por la función que está en el denominador elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, otra vez, acá les conviene, hasta que se agarran bien la mano, poder diferenciar. Esta es la regla del cociente. Por ejemplo, entonces, si mi función es f de x igual, vamos que tenemos 2x más 1 sobre x cuadrado. Menos 3x. Para que se vea. Entonces, esto sería mi u y esto sería mi b. ¿Sí? Entonces, para poder armar bien y tranquilo, no se apuren, háganlo bien, como decía Napoleón. Vísteme despacio que estoy apurado. Entonces se toman su tiempo y escriben aquí. 2x más 1. Eso es u. ¿Qué es la derivada de eso? O sea, u' es 2. ¿Sí? La derivada de 2x es 2. La derivada de 1 es 0. Entonces me queda solamente 2. Y ahora b. ¿Sí? B esto que está acá. Y derivamos eso. Para encontrar b'. 2 por el 1 que tiene la x, 2x, menos la derivada de 3x es 3. ¿Sí? Y ahora armamos su derivada. Entonces voy a poner una flechita y digo f' de x ser igual a, tengo esta, ¿cierto? La derivada u'. U' es 2, o sea que acá va un 2. 2 por b sin derivar. B es todo eso. Entonces pongo entre paréntesis b. Menos b', b' es esto, 2x menos 3, por u sin derivar. Y u es esto. Entonces, entre paréntesis. 2x. Todo esto sobre b elevado al cuadrado. Y b es esto. Entonces, pongo entre paréntesis la función b elevado al cuadrado. Y acá sí va a ser necesario, pero va a llevar mucho tiempo, hacerle la distributiva. Esto les va a quedar de tarea. Acá arriba, hagan la distributiva y después sumen, reduzcanlo a la mínima expresión. Y lo que les puedo decir es que acá tengan cuidado con este menos cuando hacen la distributiva, porque este menos va a cambiar el signo de todo lo que está después. ¿Sí? Así que les queda de tarea hacer la distributiva y reducir a la mínima expresión y me envían, así yo miro si hicieron bien o no. Pero, ¿Ya? profe, hacemos la distributiva y después cambiamos los signos. Sí, primero la distributiva y después cambian. Sí, sí, sí. Bueno. Así no se confunden. Bueno.
este era el ejemplo. Para Profe, ahí haríamos la distributiva con el 2, ¿puede ser? también este con este 2 con esto y esto con esto. ¿Sí? O sea, este por este más este por este menos este por este menos este por este. Y después le cambian encima. ¿Sí? O sea que abran un paréntesis y ahí hagan la distributiva. ¿Sí? Y después le restamos, en el caso de que me va a quedar 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Ahí le podemos restar. Sí, todo lo que puedan sumar o restar, háganlo. ¿Sí? Todo lo que se pueda simplificar, se simplifica. Y acá, en la última, que es C por U, ¿qué significa esto? O sea, una constante por una función, la derivada de una constante por una función, no sé por qué apareció esta C acá. Voy, a ver, ¿qué onda? La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Eso es lo que me dice esa regla. Como por ejemplo, si tengo f de x, vamos a hacer un ejemplo que tengo 5 por logaritmo natural x. Acá tengo entonces voy a poner el puntito. Generalmente el puntito no va a aparecer. Si les aparece así es porque hay una multiplicación. Entonces, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Se me va a quedar así. F' de x va a ser igual a la constante es 5. 5 por, y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Sí? Y me queda esto. Bueno, y después si acá me conviene hacer la multiplicación. 5 por 1 es 5. 5x. Este sería como el resultado final. ¿Se entendió esta parte principalmente? Va todo en realidad. Sí, Diego, perfecto. Bueno. El viernes vamos a hacer el práctico. El ejercicio 1 no. Como les dije, si es necesario vamos a volver sobre eso, que es derivada por definición. Vamos a hacer estas, que son las derivadas por tabla. Profe, ¿usted ya pasó este práctico al grupo? No, ahora tengo que pasar. Ah, bueno. Y después vamos a hacer esto también, yo creo que nos va a alcanzar el tiempo. Igual esto no vamos a profundizar mucho. Y después, creo que con eso estamos para el viernes. ¿Está? Bueno, ahora les envío esto. Cualquier consulta que tengan, me escriben. ¿Sí? Falta un poco para el parcial.